Hola, mi nombre es Alejandro González de Anda, mi ID es 00383540, Campus Norte, carrera de Mercadotecnia Estratégica, Facultad de Negocios. La actividad es análisis de videos y lecturas. Nombre del docente es Guillermo Alfredo Monzón. Voy a hacer un recorrido por las lecturas y videos claves que vimos durante esta unidad, enfocándonos en cómo se crea valor, cómo se toman decisiones financieras estratégicas y cómo estas afectan a las empresas y a las economías globales. Empezamos con las lecturas. Entender los estados financieros. En resumen, esta lectura explica cómo leer e interpretar los tres principales estados financieros, que es el balance, el estado de resultados y el flujo de efectivo. También introduce conceptos como el apalancamiento y la estructura financiera de la empresa. Y en análisis, saber interpretar los estados financieros permite tomar mejores decisiones dentro de una empresa, desde invertir hasta gestionar el riesgo. En conclusión, no es solo para contadores. Entender estos estados hace más capaz de analizar y ver la salud del negocio y participar en decisiones importantes. La lectura número 2. La función de las finanzas en la corporación global. En resumen, las finanzas en las empresas globales no solo se enfocan en presupuesto y control, también deben lidiar con diferencias fiscales, riesgos del país y estrategias de repartición de capital. En análisis se muestra cómo las multinacionales manejan mercados internos de capital y cómo eso puede crear ventajas o problemas dependiendo de su enfoque. En conclusión, las decisiones financieras deben balancear valor económico y motivación organizacional. No todo es numérico, también hay impacto humano. En la lectura número 3, ¿cuánto efectivo necesita una empresa? En resumen, las empresas basadas en conocimiento como Pfizer mantienen altos niveles de efectivo por razones estratégicas. No siempre es óptimo tener apalancamiento alto, o sea, deuda. En análisis, el efectivo actúa como amortiguador ante crisis o caídas de ingresos, especialmente si los activos son intangibles o dependen de ID. En conclusión, tener demasiado efectivo no siempre es malo, puede ser parte de una estrategia bien pensada, sobre todo en sectores de alta innovación. La lectura número 4, la mezcla perfecta para fondos de pensiones. En resumen, el artículo sugiere que la clave del éxito de un fondo de pensiones está en su política de asignación de activos, más que en los gestores individuales. En análisis, muchas veces da importancia a los resultados del gestor que a la estrategia general del fondo. Eso puede ser un error. En conclusión, una buena mezcla entre acciones y bonos bien monitoreados y con incentivos adecuados es la base de un fondo de pensiones saludable. En la lectura número 5, que se llama La verdad sobre el desempeño de las firmas de inversión. En resumen, se critica el uso de la tasa interna de retorno, que es el TIR, como métrica principal. En realidad, muchas veces exageran los resultados. Se propone usar la TIR modificada, que es MTIR, para mantener una imagen más realista del desempeño de los fondos de inversión. En conclusión, los inversionistas deben ser críticos con las métricas que se les representan. La forma de medir cambia la historia que se cuenta. Lectura número 6. 10 maneras de crear valor para los accionistas. Alfred Rappaport propone 10 principios para maximizar el valor de los accionistas a largo plazo, evitando caer en trampas de corto plazo. Debes evitar manejar ganancias hasta remitir solo cuando tenga sentido económico. Estas prácticas pueden transformar una empresa. Crear valor no es solo aumentar utilidades, es tomar decisiones con visión de largo plazo, incluso si eso sacrifica resultados inmediatos. Ahora vamos a pasar con un análisis de los videos. ¿Qué son y cómo funcionan los seguros? En resumen, explica de forma simple cómo operan los seguros, qué tipos existen y por qué son importantes. El análisis, los seguros son una herramienta de gestión de riesgos esencial para empresas y personas. Tener seguros adecuados puede ser la diferencia entre sobrevivir a una crisis o quebrar. El video número 2, que es impuestos en México, qué son y cómo se dividen. En resumen, se detallan los tipos de impuestos que existen en México y sus clasificaciones. Análisis. Entender el sistema tributario es clave para cualquier empresa que quiera operar formalmente y de forma estratégica. En conclusión, los impuestos no solo son una obligación, también son parte del juego empresarial y hay que saberlo jugar. El video número 3, la primera crisis financiera moderna en el mundo globalizado.
En resumen, analiza la crisis del 2008, sus causas y consecuencias. Se muestra cómo una combinación de préstamos irresponsables y la falta de regulación llevó a una crisis global. La crisis enseña que no se puede repetir la historia sin prepararse mejor, con reglas claras y gestión de riesgos. El video número 4. La batalla por la economía mundial. Muestra el choque ideológico entre keynesianos y neoliberales en temas de política económica y cómo han influido en la economía global desde el siglo XX hasta hoy. El debate entre inversiones estatal y libre mercado ha definido gran parte de las políticas económicas modernas. En conclusión, no hay una receta única para entender ambas versiones. Ayuda a entender un criterio más completo sobre las decisiones económicas. El video 5, cómo funciona la máquina económica, de Ray Dalio. Dalio explica con claridad cómo funciona la economía usando analogías simples, crédito, deuda y ciclos. Es un modelo útil para entender cómo las decisiones individuales y políticas afectan a gran escala. La economía no es tan abstracta, con las herramientas adecuadas todos podemos entender cómo funciona y cómo afecta nuestras vidas. Video número 6. ¿Qué es el dinero y cómo se crea? En resumen, este documental aborda el origen del dinero, sus evoluciones y cómo los bancos y gobiernos lo crean hoy en día. En análisis, entender el proceso de creación de dinero permite analizar mejor las políticas monetarias y sus efectos en la inflación o las crisis. El dinero es una herramienta poderosa, pero mal gestionada puede ser la raíz de muchos problemas económicos. El video número 7, el costo de no entender la economía, de Johan Norberg. En resumen, el video resalta cómo la falta de educación económica lleva a malas decisiones personales y políticas. En análisis, señala que la ignorancia financiera empodera narrativas populistas y promueve políticas dañinas. En conclusión, aprender economía es una forma de libertad que te da poder para tomar decisiones mejores. Número 8. Las consecuencias de la inflación, de Bloomberg Línea. En resumen, explica qué es la inflación, por qué ocurre y qué consecuencias tienen en la vida cotidiana de las personas. Análisis. A través de ejemplos concretos muestra cómo la inflación erosiona el poder adquisitivo y afecta el ahorro. En conclusión, la inflación no es solo un término técnico, nos impacta a todos. Por eso es clave monitorearlas y entender sus causas. Y pues gracias por este resumen, espero que haya funcionado, que haya servido y hubiera cumplido con el objetivo, que es entender la lógica financiera detrás de las decisiones empresariales y económicas. Y al final las finanzas no solo son números, son decisiones, son personas y son consecuencias reales.